responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 15 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentar simplemente algunas. Estamos coordinando con nuestra primera invitada. Con ella vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo entre Venezuela y Colombia. Y comento algunos titulares. Estados Unidos exigió un examen independiente tras la muerte de Raúl Baduel y se suma así a la petición que han hecho instancias internacionales como Naciones Unidas. Un portavoz del Departamento de Estado, con el argumento de las condiciones deplorables que enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos pide un examen independiente para confirmar la verdadera causa de la muerte de Raúl Baduel. Y es que, saben ustedes, la versión inicial que ha ofrecido el régimen de Nicolás Maduro contrasta con la información que ha dado a conocer la familia. Se atribuye su muerte supuestamente a complicaciones producto del COVID-19. Dicen sus familiares que él no tenía síntomas de padecer coronavirus. Estados Unidos exigió un examen independiente de la muerte en prisión en Venezuela del general Raúl Baduel, antiguo ministro de Defensa del fallecido expresidente Hugo Chávez y devenido disidente del chavismo fallecido por COVID-19, según un anuncio oficial. Y habrá que ver si lo permiten. Conversamos hace algunos días con Héctor Faúnde, especialista en derechos humanos, en derecho público internacional, y él lamentablemente ponía en duda esta posibilidad, tomando en consideración los antecedentes. Ustedes recordarán el caso de Fernando Albán y el caso del capitán Acosta Arévalo. Allí también se pidió una autopsia y un examen independiente y no fue posible. En medio de estas denuncias por la grave situación de derechos humanos en nuestro país, el régimen de Nicolás Maduro apunta sus baterías a Colombia. Ellos hablan no solo de elevar denuncias ante la Corte Penal por lo que está ocurriendo, según dicen ellos, con los migrantes venezolanos. También la Asamblea Nacional Oficialista habla de crear una comisión mixta para investigar los crímenes contra venezolanos en momentos en los cuales avanza, saben ustedes, el Estatuto de Protección Temporal aprobado por el gobierno colombiano, que intenta regularizar a más de 1 millón, casi 2 millones de ciudadanos que han huido de Venezuela. Y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Por cierto, un comentario: Naciones Unidas va a enviar 3 expertos al evento de noviembre. Este panel de expertos, según ha trascendido de los medios de comunicación, ellos lo que van a hacer es elaborar un informe al que tendrá acceso, entendemos, el secretario general, pero en vista de que es una decisión que no fue aprobada por el Consejo de Seguridad, lo que harán es que sencillamente no van a emitir declaración pública evaluando la conducción general de un proceso, del proceso de noviembre, que está lleno, saben ustedes, de una cantidad de situaciones, tal y como lo refleja el informe de la misión de expertos de la Unión Europea, que tanto revuelo ha generado en nuestro país. Nos acompaña, me parece que ya la tenemos vía Zoom, efectivamente, nuestra primera invitada, y con ella vamos a hablar acerca de las relaciones entre Venezuela
y Colombia, lo que está ocurriendo con la migración, porque, bueno, ciertamente llama la atención, digamos, la actitud asumida por el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno colombiano lo atribuye a su intención de desviar la atención por la muerte del general Baduel bajo custodia del Estado. María Clara Roballo es internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues yo le pediría un comentario inicial acerca de estos temas. Surge este señalamiento desde Venezuela a el gobierno colombiano, con además una amenaza de elevar denuncia a la Corte Penal Internacional, en momentos en los cuales avanza este mecanismo que ha creado Colombia para regularizar la situación de casi 2 millones de ciudadanos que han huido de nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Bienvenida. Gracias, María Alejandra. Sí, pues efectivamente todos estos hechos merecen ser tal vez analizados individualmente. Efectivamente estamos en un proceso aparente de reapertura de frontera que inició el 5 de octubre, pero es una reapertura que no logra consolidarse, que nació bajo la iniciativa de diálogos de los gobiernos locales, tanto del norte de Santander como el estado de Táchira. Sin embargo, allí desde Colombia hemos visto que hay una fractura, una división de visiones entre los gobiernos locales, el gobierno local y el gobierno nacional, que de alguna otra forma también ha generado ciertas declaraciones que no sé, pero pues, que pareciera que no van muy en la línea de la reapertura de la frontera. Debemos recordar que nuestra frontera tiene unos dispositivos sociales y económicos propios de la región que no paran. Eh, Aún así la frontera esté cerrada, lleva cerrada tanto tiempo como lo lleva. Efectivamente, generar canales formales de paso migratorio ayudaría a un sinfín de personas, ayudaría a un número muy importante de personas, personas que están buscando tal vez acercarse un poco más a la normalidad. Hoy están pasando por pasos fronterizos. Sabemos que nuestra frontera tiene un número importante o presencia importante de bandas criminales, que son los que están mediando el tema migratorio en la zona, pero también otro tipo de asuntos de seguridad. Y fueron los hechos desafortunados, las muertes de los 2 niños en Tibú, sin duda, pues ha prendido las alarmas de situaciones que no son nuevas, sino que se vienen presentando de alguna otra manera, de manera casi invisible. Y no solamente llamó la atención, se dijeron declaraciones por parte de Venezuela, sino también de otros organismos internacionales, entre esos la ONU. O sea, sí hay que tener una observancia de derechos humanos en nuestras fronteras, dadas las características que hoy viven y dado el gran flujo migratorio que allí están. No obstante, pues sabemos que las amenazas por parte del régimen de Maduro y su grupo de gobernantes allí, de alzar o de elevar una denuncia a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, pues sabemos que eh, es bastante paradójico, ¿no? Que esa denuncia venga del gobierno Maduro, que incluso ha negado el fenómeno migratorio, que incluso tuvo un tratamiento bastante hostil el año pasado cuando gran parte de sus connacionales regresaron a Venezuela. Y pues efectivamente Colombia está en esas dos situaciones porque por un lado está adelantando un estatuto de protección temporal que sin duda es una de las medidas más ambiciosas y con un énfasis claro en protección de derechos, pero tampoco puede desconocer la realidad que está viviendo su frontera y que efectivamente se requieren canales de regularización, por supuesto, diálogos binacionales y sobre todo observancia y garantías de derechos humanos para las personas que están cruzando diariamente por estos territorios. Pero es que además, en el caso concreto de estos jóvenes asesinados en Tibú, entiendo, está abierta una investigación y la versión inicial que manejan algunos medios de comunicación colombianos es que esta situación sería atribuible a la acción de grupos irregulares en esta región del país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, pues el tema está en investigación, parece que es un grupo de las disidencias de las FARC. Nosotros, desafortunadamente, un país que ha vivido tantos años de conflicto interno, en donde muchos de estos grupos terminan poniendo el orden en alguna otra forma en varios territorios, no es nuevo para Colombia el tema de ajusticiamiento de personas que cometan delitos, robos, extorsiones, etcétera, diferentes tipos de situaciones que se pueden dar en frontera y muchos de estos grupos terminan ajusticiando
a manos propias diferentes tipos de acciones. Sabemos que esto venía sucediendo en el norte de Santander. Incluso el video que salió en medios de comunicación, específicamente en el caso de estos dos niños, había una persona que hablaba que justamente esperaban que llegaran pronto las autoridades nacionales para que no llegaran otro tipo de actores y ajusticiaran como efectivamente y desafortunadamente sucedió. Entonces no es un fenómeno nuevo. Eh, no es fácilmente atribuible a temas de xenofobia, sino más bien a conductas y estructuras y acciones propias, arraigadas incluso tristemente en prácticas del conflicto interno que vive Colombia. Y aún así, aún cuando hablemos de época de posconflicto, pues porque son efectivamente situaciones que se siguen presentando en la frontera norte de Santander, frontera con el Arauca y otros territorios en donde no hay una presencia fuerte del Estado y pues donde sí hoy son las bandas criminales las que están mediando una serie de situaciones que no debiera pasar, pues porque la violación de derechos allí es muy, muy grande. Claro, lo subrayo y lo comento porque buena parte de estos grupos tienen una importante presencia en nuestro país. Por eso llama la atención que el régimen de Nicolás Maduro señale a Colombia cuando en algunos sectores, en algunas regiones se le da amparo a estos grupos que podrían estar detrás de la muerte, el asesinato de estos venezolanos. Ahora yo le pregunto, porque esta declaración altisonante del régimen venezolano se da en momentos en los cuales avanza en la aplicación del Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos, el mismo día que se entregó el primer carnet o la primera tarjeta de este mecanismo, y yo le pediría un comentario sobre este tema. La escuchamos. Bueno, yo creo que hay algo que es característico de esos últimos momentos, o estos últimos días, y es que ha habido bastantes declaraciones por parte del régimen Maduro, incluso de una manera que antes no existía porque ellos evadían un poco el tema de las entrevistas y hemos visto que varios miembros de este régimen están generando entrevistas, están teniendo una acción tal vez más mediática, seguramente también pues porque se acercan los comicios en Venezuela y allí es posible que eso tenga algo que ver. Y pues sí, efectivamente el proceso de registro sigue avanzando. Nosotros como Observatorio de Venezuela hemos hecho un estudio juicioso y un seguimiento juicioso a cómo ha venido avanzando el proceso que inició el 5 de mayo, un proceso reciente que hoy ya ha logrado tener dentro de la plataforma a casi 1.400.000 de personas, 1.384.000 migrantes ya están inscritos en la plataforma, de los cuales 1.133.000 ya tienen registro presencial para hacer el registro biométrico. Este registro biométrico son toma de fotografía, huellas y firma para la expedición del documento. Actualmente nos acercamos cerca a los 362.000 personas que ya completaron este registro y están en la espera del PPT, que es el permiso por protección temporal, que fue efectivamente el que fue entregado recientemente por el presidente Duque a un migrante que se ha convertido en una campaña emblemática del PPT. Y pues efectivamente esperamos que este tipo de entregas sigan produciéndose. Ha habido también anuncios del gobierno donde se va a priorizar a la población infantil migrante, tan desprovista muchas veces de garantías. Y bueno, esperamos que esto se desarrolle de la mejor manera. Como el observatorio, pues hemos ido mirando y pues realmente el proceso viene avanzando sin ninguna complicación grande, sobre todo en las grandes ciudades donde vive la mayoría de la población venezolana en Colombia. Allí pues estuvimos en algunos puntos visibles y encontramos que son procedimientos rápidos, más o menos entre 4 y 6 minutos, como efectivamente lo ha anunciado Migración Colombia. Y bueno, pues esperamos que en este momento y posteriormente, donde efectivamente lleguen los migrantes tal vez más vulnerables, a los que no les llega la información, a los que no tienen dispositivos electrónicos, pues también puedan ser beneficiarios del PPT y alcanzar no solamente las metas del gobierno, sino un número más acertado a lo que es la migración venezolana hoy en Colombia, que sabemos que tenemos claramente subregistros, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones y los retos de este instrumento? Bueno, en este momento la apuesta es eminentemente virtual. Es un documento en donde el registro tiene una es totalmente virtual, se requiere una conexión estable y la mayoría de los migrantes lo han hecho a través de telefonía celular
teléfonos inteligentes. Obviamente es mucho más fácil hacerlo desde un computador o desde una tableta. Aún así, las cifras vienen en crecimiento. Preocupa tal vez la población que no tiene acceso a Internet en Colombia, en un contexto en donde cerca del 50% de la población que vive en áreas rurales en Colombia no tiene acceso a Internet. Y sabemos que hay una migración importante que vive en esos territorios. Asimismo, también personas que no tienen los conocimientos digitales y técnicos, allí también se puede dar una barrera. Igualmente en la parte presencial puede generarse otro tipo de situaciones. En este momento los registros no se hacen los fines de semana, solamente a medio tiempo los sábados, y sabemos que una población migrante muy importante pues está trabajando y le costaría pedir permisos pues, en sus trabajos para poder acudir al permiso. Hay 57 puntos visibles que están haciendo este registro biométrico en las principales ciudades colombianas, pero como lo digo, esa es una migración que está atomizada por todo el territorio y seguramente también estos trayectos generarán algunos problemas. No, pues incluso por eso también el director de Migración Colombia en semanas anteriores dijo que si bien el registro está avanzando con cifras bastante positivas, se ha notado una ausencia, una falta de las citas del 18%, que es una tasa a la que hay que poner atención y preguntarse por qué los migrantes no están asistiendo a esta cita presencial para adelantar un trámite que será determinante en sus proyectos de vida a mediano plazo en Colombia. Finalmente, decía nuestra invitada que el anuncio de la apertura de la frontera no avanza como se esperaba. Un grupo de académicos venezolanos y colombianos suscribieron un documento sobre el desbloqueo de los puentes internacionales y los retos urgentes que esto plantea para Venezuela y Colombia. Yo le pedí un comentario porque hablando con algunos analistas, incluso periodistas que están en la frontera del lado venezolano, bueno, ellos destacan, digamos, toda el entramado que se ha creado producto del cierre de la frontera y los negocios ilegales que seguramente representan un obstáculo justamente para regularizar esta situación en esta zona, en este territorio. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Esta solicitud de reapertura de la frontera es un trabajo de diálogos que viene adelantándose hace 2 años, especialmente pues en cabeza de Víctor Bautista, el secretario de Fronteras del Departamento del Norte de Santander, con el protectorado de Táchira, Freddy Bernal. Allí se han venido haciendo unos diálogos que incluso en términos políticos y diplomáticos son importantes porque marcan tal vez una de las primeras comunicaciones que se pueden generar dentro de los dos gobiernos después de un tiempo prolongado de dificultades y de relaciones diplomáticas pues casi prácticamente inexistentes. Esta apertura de la frontera la viene pues jalando, por así decirlo, los gremios económicos, las autoridades locales y la sociedad civil. Cuando uno se acerca a la frontera hay un número importante de personas que piden que esa frontera se reabra. El aumento de la criminalidad, la violación, como digo, sistemática de derechos humanos de una población que hoy se ha visto obligada a pasar por fronteras, por las trochas que son territorios inseguros. También la petición de un número importante de estudiantes, que son quienes hoy ya han podido cruzar al departamento del Norte de Santander. Estamos hablando que solamente el Norte de Santander hay entre 5.000 y 8.000 estudiantes que viven en Venezuela, pero que tienen el servicio de educación y el derecho a educación en Colombia. Estamos hablando de población infantil que se había visto pues por la pandemia no estaba cruzando la frontera, pero una vez el retorno a la presencialidad requiere esos pasos formales. Digamos que se ha avanzado un poquito en eso. El tema del corredor humanitario también se venía tratando antes. Aquí los que están esperando es el tema aduanero, los comerciantes que están esperando efectivamente que se generen estos espacios de paso fronterizo que no se han concretado. Y bueno, como el tema comercial seguro es indudablemente muy, muy importante. Recordemos algunas cifras de la Cámara de Colombo-Venezolana, y es que en algún momento Colombia y Venezuela fueron los principales socios comerciales. El principal socio comercial de Colombia en su momento fue Venezuela. Para el 2007 había un comercio de más de 7.200 millones de dólares y hoy por hoy, para el 2020, el comercio se limita a 222.
millones de dólares, una reducción enorme que ha afectado la economía de la región, las condiciones incluso económicas y sociales de la región, y pues sumado a este tema comercial, como decía en algún momento que, hablando con Víctor Bautista, se suman otros 99 temas y asuntos en la frontera por resolver. El asunto medioambiental es muy, muy importante. La bioseguridad en un contexto de pandemia también requiere diálogos y requiere una apertura mucho más controlada y mucho más ordenada. Y bueno, un sinfín de otros temas que son determinantes para una mejor calidad de vida de las personas que habitan en estos territorios fronterizos. María Clara Roballo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos el día de hoy, que tiene que ver con las relaciones entre Venezuela y Colombia a la luz de los últimos acontecimientos. Gracias. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos. Y una de las personas que, como dice El Tiempo de Bogotá, fue la principal voz de denuncia de la presencia de grupos irregulares en nuestro país, del conflicto entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las disidencias de la FARC. Bueno, está en una situación delicada ahora mismo. Él y otros activistas de Fundarredes, nos referimos a Javier Tarazona, como lo hemos visto y escuchado de voz de familiares y activistas de su organización. Nos acompaña Clara Ramírez, gerente de Documentación y Derechos Humanos de Fundarredes. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Hace algunos minutos conversamos con María Clara Roballo de la Universidad del Rosario sobre lo que está ocurriendo en la frontera, y ciertamente Javier Tarazona, al igual que todos los activistas de Fundarredes, llevan años hablando de esta situación y de la presencia de grupos irregulares en nuestro país, pero nos interesa mucho conocer cuál es la situación ahora mismo de Javier, Rafael y los activistas de Fundarredes que fueron detenidos y que están bajo custodia del Estado. Bienvenida, la escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, mira, a esta hora la situación difiere mucho de lo que ayer nosotros estábamos denunciando o seguíamos manifestando. Incluso en las redes sociales vimos los mensajes de dos madres desesperadas, la señora Omarelis García, que junto con parte del equipo de Foro Penal estaba a las afueras de un centro médico esperando que les dieran respuesta de su hijo. Quieren conocer cuál es el estado de salud de Omar de Dios. Y por otro lado veíamos a la señora Teresa Sánchez, quien también grabó un video
para clamar por conocer cuál es la situación de salud de Rafael Tarazona y de Javier Tarazona, nuestro director general y nuestro coordinador en el Estado Falcón y nuestro compañero activista Rafael. Extraoficialmente, porque todo ha sido de manera extraoficial, hasta esta hora la familia no ha recibido una llamada para indicarles sus familiares tienen o han sido detectados con COVID-19, han sido trasladados a un centro médico. Todo esto se conoce de manera extraoficial. La familia en su desesperación, pero es clínicas de Caracas para buscar información, para saber si habían sido trasladados a un centro médico. Extraoficialmente se conoce que Rafael está en Clínicas Caracas y ayer lo reseñaba Omar Eli García en su cuenta de Twitter, que también de manera extraoficial se supo que Omar de Dios está en el centro médico La Casona, ambos ubicados en la ciudad de Caracas. Hasta el momento de nuestro director general, Javier Tarazona, no tenemos información, no sabemos si sigue en la sede del helicoide, no sabemos si ha sido trasladado, no nos han confirmado si dio positivo para la prueba de COVID, no sabemos cuál es su estado de salud y obviamente tanto a los familiares como al equipo de Funderredes nos preocupa conocer cuál es la situación real, porque Omar de Dios para el momento de su detención venía arrastrando unas secuelas de COVID que ya anteriormente le había dado. Es un paciente diabético, es un paciente que producto de la detención arbitraria ya venía presentando un deterioro en su salud, y Javier Tarazona es un paciente con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades, sufre de hipertensión, tiene enfermedades gastrointestinales, es una persona con sobrepeso que obviamente incide en que todo este cuadro que él tiene de salud pues se vea un poco más complejo. Y si a eso le sumamos que se encuentre privado de libertad, que se encuentre, no sabemos, sometido con exactitud a qué condiciones, pues obviamente todos estamos muy preocupados por el estado de salud actual de nuestros compañeros. Y vamos a tratar de reponer este video que grabó la señora Teresa Sánchez, la madre de Javier y Rafael Tarazona. Pero yo quisiera preguntarle, porque hablando con Molly de la Sota ayer, hermana del capitán Luis de la Sota, preso político, ella decía, los familiares de los presos políticos del país estamos francamente preocupados. Ayer se inició una campaña, de hecho, en redes sociales, luego de lo ocurrido con el general Baduel. Temen que pase algo similar con los presos políticos. Y yo le pediría un comentario específicamente sobre este tema. La escuchamos. La preocupación es latente para todos, porque dentro de estos centros de detención, dentro de estos recintos, pues impera la opacidad. Nosotros no podemos decir que hemos recibido información oficial de cualquier cuadro de salud que hayan podido presentar nuestros compañeros. Nosotros lo clamamos y lo decíamos ayer también. Sí, un mensaje a tomarnos que alguno de nuestros compañeros tuvo un desenlace fatal. Nosotros de verdad abogamos al igual que por todas las familias de los presos políticos, quienes obviamente no conocemos. En este momento se habla de que decenas de presos que se encontraban en la sede del helicoide dieron positivos para COVID. ¿Cuántas familias de estas ya fueron informadas? No tenemos una cifra exacta. ¿Cuántas personas han sido trasladadas? ¿Cuántas personas siguen en el helicoide? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo garantizan el derecho a la salud? ¿Cómo garantizan el derecho a la vida de todos los presos de este país? Entonces, los presos políticos, los presos comunes, ¿qué condiciones se están viviendo? Nosotros de verdad clamamos, pedimos que se respete el derecho a la vida de nuestros compañeros, el resto de quienes están recluidos en el helicoide, y pues bueno, que se conozca, que se informe oficialmente a las familias, que se deje de estar especulando, que dejemos de estar obteniendo información extraoficial o por otros caminos que no sean los caminos oficiales. Es responsabilidad del Estado garantizar la vida, la salud de todos quienes están bajo su resguardo, y en este momento nuestros compañeros de Funderredes y cientos de presos políticos están en resguardo del Estado venezolano, y nosotros abogamos una vez más porque no tengamos que conocer de su estado otros caminos que no sean los caminos oficiales. Si permite nuestra invitada, tenemos el video justamente que grabó la madre de Rafael y Javier Tarazona, la señora Teresa Sánchez. Ella se expresaba en los siguientes términos acerca de la situación
de sus hijos. La escuchamos y yo le pedí un comentario. Yo, Teresa Sánchez, en mi condición de madre de Javier y Rafael Tarazona Sánchez, le pido al Estado venezolano, al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que por favor, en vista de que a mis hijos Rafael, y bueno, Omar no es mi hijo, pero es como que si fuera mi hijo también, está allí con ellos, los trasladaron a centros médicos debido al COVID que está allí en el helicoide. Y bueno, pues en esta condición estoy muy preocupada por la salud de Javier Tarazona. Les pido por favor trasládelo a un centro médico donde lo evalúen, porque él tiene un cuadro de hipertensión arterial muy elevada, tiene el ritmo cardíaco es también muy elevado, es muy complejo y no lo permite el Señor con este virus que está latente puedan empeorar la salud. Se lo suplico por amor de Dios, como una madre, háganlo por sus hijos, por sus nietos. Muchas gracias. Yo le pedí un comentario a nuestra invitada. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el clamor de la señora Teresa ayer en este video de verdad refleja el sufrimiento de muchas madres que hoy no conocen cuál es la situación de sus hijos. Esto no solamente se da con los activistas de Fundarredes, ayer también veíamos un video desgarrador de Omarelis que decía que hasta cuándo, que su hijo no es un delincuente. Igual lo ha reflejado la señora Teresa. A nosotros realmente nos preocupa ella porque es una persona mayor, una persona que vivía con sus hijos, que en este momento está sola atravesando esta situación con compañía de sus familiares, pero con ese dolor de madre latente. Nosotros no podemos esperar a causarle un dolor mayor a la señora Teresa, a Omarelis o a decenas de madres que están esperando, que están angustiadas por conocer cuál es la situación de sus hijos, saber si sus hijos están bien, saber qué complicaciones tienen, si les fue detectado COVID, saber si fueron trasladados a un centro médico, qué atención está recibiendo, qué médico los está tratando, cuál es el cuadro actual, cómo están saturando. Tantas cosas que uno ve, tantas informaciones que se le está obviando a esta familia y que nosotros obviamente nos sumamos a este clamor, a esta petición de que les sea informado cuál es la situación de nuestros compañeros. Ahora, tengo que preguntarle, porque menciona la señora Teresa, efectivamente, las complicaciones o las condiciones preexistentes de sus hijos, específicamente de Javier Tarazona. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron contacto con él, con el resto de activistas de Fundarredes, para conocer de su situación y sus condiciones de reclusión? La escuchamos. Bueno, el equipo de Fundarredes con él no ha tenido contacto. La última, el 2 de julio, previo a su detención en el estado Falcón, conocemos que su familia sí ha podido verlo, pero obviamente por eso se ha manifestado en los últimos meses que su situación de salud es complicada. Javier venía realizándose un tratamiento previo a su detención, estaba con un tratamiento riguroso, con supervisión médica semanal por esta condición cardíaca que estaba presentando dentro de sus problemas gastrointestinales también. Le hicieron un tratamiento que era muy fuerte, que estaba regularmente asistiendo a consulta médica cuando fue detenido. Los primeros días de detención no contó con el tratamiento que le había sido asignado y obviamente esto fue empeorando su cuadro de salud. Javier es el paciente que sufre de asma también, no sabemos en qué condiciones está allí dentro del helicoide, cómo lo están tratando y pues obviamente todo incrementa y por eso el temor de la señora Teresa. Pero yo tengo que preguntarle acerca de la labor que venían haciendo ustedes en Fundarredes. Efectivamente, al momento de preparar la entrevista, bueno, revisábamos las condiciones o el contexto, mejor dicho, de la detención de Javier Tarazona y el resto de los activistas. Él acudió a la Fiscalía de Falcón a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución de funcionarios de la policía y del servicio de inteligencia, además de sujetos sin identificar. Y bueno, termina detenido. Yo le pediría un comentario. ¿Qué puede decirnos? Bueno, a la fecha de la detención de Javier y nuestros compañeros, nosotros en Fundarredes contabilizábamos más de
11 reuniones en contra de él, tanto por voceros del Estado venezolano, quienes constantemente señalaban que Fundarredes es una ONG que se dedica a instigar al odio, que somos unos terroristas, que estamos financiados por el imperio, por el Estado por el Estado colombiano, y obviamente pues esto incrementó el riesgo, elevó la vulnerabilidad de nuestros compañeros, y en efecto el día 1 de julio nosotros fuimos interceptados por una comisión del SEBIN, en quienes acudieron al hotel, no preguntando por la gente de Fundarredes en horas de la noche. Cuando nos dirigíamos al hotel, el hotel estaba obstaculizado, nos persiguieron en la mañana. Javier, como hacía constantemente con estas amenazas, fue a denunciar, y luego supimos que fue abordado por funcionarios del SEBIN en la sede, dentro de la sede del ministerio, y de ahí fue trasladado junto con Omar de Dios, con el señor Johnny Romero, quien posteriormente fue puesto en libertad, y Rafael Tarazona, quien los estaba esperando en el vehículo en el cual nos trasladábamos, fue interceptado. También fue bajado de la camioneta, se llevaron el vehículo de Javier, que hasta el momento no le ha sido entregado ni a la familia ni al equipo de Fundarredes, y luego fueron al hotel y se llevaron todas nuestras pertenencias, que hasta la fecha tampoco nos ha sido entregada. Un compañero de la organización y yo estamos en un curso de formación de los que Fundarredes normalmente da en las comunidades, y bueno, por ello no estamos hoy privados de libertad, pero éramos un equipo que nos trasladamos desde Táchira hacia Caracas y posteriormente hacia Falcón a dictar jornadas de formación en derechos humanos, en democracia y en valores. Si me permite, Clara Ramírez, se suma a nuestra mesa de debate, me parece que ya está con nosotros vía Zoom, Ligia Bolívar. Ella es defensora humanos, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, coordinadora de Alerta Venezuela Derechos Humanos. Con ella vamos a hablar acerca de un comunicado que suscribieron académicos venezolanos y colombianos sobre la apertura de la frontera, pero creo que ha tenido la oportunidad de escuchar parte de la intervención de Clara Ramírez, y no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de este tema. Lo que está ocurriendo internamente en nuestro país en materia de derechos humanos tiene mucho que ver con lo que ocurre ahora mismo en la frontera. Ligia Bolívar, no sé si nos escucha. Buenos días. Buenos días, sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente. Y creo que ha tenido la oportunidad de escuchar parte de la intervención de Clara Ramírez de Fundarredes. Y antes de hablar sobre este comunicado en relación a la frontera, yo le pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país y sobre todo con los defensores en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida. Gracias. Bueno, sí, de hecho hemos visto una tendencia que comenzó ya en 2019 con fuerza, de persecución a defensores de derechos humanos y de trabajadores humanitarios, ¿no? Digo con fuerza en 2019 porque ya desde antes había casos, ¿no? Pero en 2019 ya como que comienza con mucho más gravedad la situación. Tuvimos ya después, a comienzos de este año, la detención de, de los compañeros de Azul Positivo. Antes habíamos tenido varios allanamientos el año pasado de organizaciones de derechos humanos y ayuda humanitaria. Y bueno, la detención de los compañeros de Azul Positivo marca un hito negativo en cuanto a que es la primera vez que un grupo de defensores de derechos humanos son privados de libertad, ¿no? Y ahora pues tenemos lamentablemente la situación de Fundarredes también con privación de libertad por un tiempo todavía más largo del que estuvo la gente de Azul Positivo privados de libertad, aunque el caso de ellos de todas maneras sigue, ¿no? Que ese es otro problema. Entonces, bueno, por ahí tenemos una situación muy delicada que forma parte de toda una lógica que está haciendo el gobierno en contra de las organizaciones, que pasa también por la aprobación de una providencia que las obliga a registrarse valga la redundancia, en un registro antiterrorista. Entonces, cada vez son más el cierre de los espacios de trabajo para las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general. Si permiten nuestras invitadas, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Le ruego que permanezcan unos minutos más, no sé si ambas pueden hacerlo, para seguir hablando acerca de estos temas, la situación de derechos humanos en el marco de la reapertura de la frontera, que no termina de materializarse plenamente, como nos decía María Clara
Roballo hace algunos minutos en la Universidad del Rosario. Les ruego, permanezcan con nosotros, vamos a la pausa, al regreso venimos con más, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta relación entre Venezuela y Colombia, la situación de derechos humanos en nuestro país, la reapertura de las fronteras y lo que ha ocurrido con los activistas, incluyendo a los miembros de Fundarredes, Javier Tarazona, Rafael y Omar de Dios, cuya situación preocupa y mucho por la información extraoficial que tienen sus familiares sobre el presunto o posible contagio con COVID-19. Nos acompañan Clara Ramírez y Ligia Bolívar. Y entrando en el tema de la frontera, María Clara Roballo, Universidad del Rosario, destacaba la violación sistemática a derechos humanos que ocurre en este territorio, en esta zona compartida entre Venezuela y Colombia. Nuestras dos invitadas conocen perfectamente de esta situación y yo le pedí un comentario a Clara Ramírez, creo que todavía nos acompaña, sobre, digamos, los informes que ustedes vienen publicando en Fundarredes acerca de estos temas que están muy vinculados, por cierto, a la presencia de grupos irregulares y grupos criminales en esta región. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Claro que sí. Nuestra organización realiza diariamente un seguimiento, actividad de monitoreo, actividad de documentación en estas zonas fronterizas. Nosotros lo hacemos en 6 estados fronterizos del país: Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar. Sin embargo, aquí en Táchira hemos ahondado y hemos publicado diversos boletines señalando la dinámica fronteriza, señalando cómo grupos armados irregulares que en un primer momento operaban en las zonas rurales de los estados fronterizos, ahora están en zonas urbanas en 21 estados del país, pero con mayor ahínco controlando los caminos ilegales o las conocidas trochas. Nosotros hemos documentado y hemos visibilizado que en el estado Táchira existen más de 250 trochas, en el estado Zulia existen más de 180 trochas que se manejan a merced de los grupos armados irregulares, que inicialmente era parte de, o era el control del ELN, de la FARC, del FBL, y que ahora se han sumado grupos que nosotros catalogamos también como grupos armados irregulares o bandas criminales que vienen del interior del país, que también quieren o luchan por control de territorios dentro de esta dinámica fronteriza y que señala o que también ofrece o hace ofertas engañosas de trabajo a los migrantes, aquellas personas que por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela se ven en la necesidad de acudir a los estados fronterizos.
fronterizos para cambiar algún en otra moneda que no sea el bolívar, y pues se ven inmersos en el control que ejercen estos grupos armados irregulares. Y vemos, como lo comentaba su invitada anterior, se desencadenó también el asesinato de estos 2 venezolanos, que obviamente fue por acción de grupos armados irregulares que controlan la zona, que tratan de imponer el orden ellos dentro de su dinámica, y que obviamente pues que entonces Venezuela también los somete a prostitución, a trabajos forzosos, son víctimas de reclutamiento los venezolanos también dentro de esta línea fronteriza. Entonces, aunque mucha gente se arriesgue, que mucha gente conozca los riesgos no es solamente atravesar la trocha caminando, los riesgos es que cuando ingresan no cumple, y no pueden ser una víctima fatal de estos grupos armados irregulares. Bueno, a propósito de lo que menciona nuestra invitada, le pregunto a Ligia Bolívar, porque ciertamente la reapertura de la frontera conlleva retos, como lo destaca este comunicado conjunto de académicos venezolanos y colombianos, a la luz de lo que comparte Clara Ramírez de Fundaredes, pero llama la atención el hecho que ella menciona, es decir, la muerte, el asesinato de estos 2 venezolanos en el norte de Santander, ha sido la justificación que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro para señalar al gobierno colombiano, incluso amenazar con elevar denuncia a la Corte Penal Internacional, a pesar de que se señala como responsables a grupos irregulares, muchos de los cuales tienen presencia en nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca de esta situación tan compleja. La escuchamos. Sí, bueno, en relación a este lamentable hecho que causó la muerte de 2 menores de edad, 2 niños, adolescentes venezolanos, de nuevo lo que indigna más, además de la muerte, como digo, que es tremendamente lamentable, es la instrumentalización política que está haciendo el gobierno de Maduro al respecto, cuando la señora Delcy Rodríguez afirma que van a llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, específicamente por el hecho por un delito de exterminio, ¿ya? Resulta que si uno va a las definiciones de la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma, exterminio comprende la imposición intencional de condiciones de vida que suponga, entre otras cosas, la privación de acceso a alimentos o medicinas. Entonces, vamos a ver quién está encuadra mejor en una situación de exterminio. Es decir, son casi 6 millones de venezolanos que han salido del país precisamente por eso, y salieron después de una política terrible de expulsión masiva de población venezolana de población colombiana en 2015. Entonces, obviamente una denuncia que no tiene ningún fundamento, que no va a tener ninguna acogida en la Corte Penal Internacional, y que de nuevo distrae sobre el fondo de la cuestión, que es la situación de estos 6 millones de venezolanos que han salido a causa de la imposición intencional de estas condiciones de vida. Bueno, hablemos de este documento que suscriben académicos venezolanos y colombianos en torno al desbloqueo de los puentes internacionales y los retos que plantea esta situación. ¿Es posible pensar, pregunto a Ligia Bolívar, en una normalización de esta zona, este territorio compartido, tomando en consideración la fricción evidente entre el régimen venezolano y el gobierno colombiano? ¿Qué opina usted? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, pues sí, claro que es posible, siempre que haya la voluntad política por parte de ambos gobiernos. El problema aquí principal es que se toman decisiones entre las 2 capitales, entre Caracas y Bogotá, pero quienes están pagando las consecuencias son fundamentalmente las poblaciones de esos sectores fronterizos, ¿no? Que tienen sus propias dinámicas, que no pasan por estas tensiones diplomáticas y políticas entre los 2 países, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, cómo hubo una apertura de facto hace 2 o 3 días en la zona de Cúcuta, precisamente porque el río estaba muy alto
Y bueno, la gente no podía pasar por trocha y empezaron a caminar por el puente, ¿no? Y no hubo forma de impedir eso en ese momento. Entonces hay una dinámica propia. Digamos que ni Caracas ni Bogotá controlaron lo que sucedió ese día y la tendencia debería ser esa, pues decir, a la normalización, tomando en cuenta, como dice el comunicado, la cantidad de pérdidas sociales, económicas, humanas que se están produciendo y que además están beneficiando la ilegalidad y la criminalidad en la región, porque quienes sacan provecho de esto son los grupos irregulares y otros factores también incluso uniformados de ambos lados del territorio. Cara Ramírez, que recibe nuestro contacto del Estado Táchira, ¿es posible pensar en una normalización de la frontera tomando en cuenta lo que ustedes o lo que reflejan los informes de Fundarredes sobre los grupos ilegales, el control, sobre todo de los pasos fronterizos ilegales? ¿Qué opina usted? Así la frontera formalmente se abra, se habilite el paso peatonal, el paso vehicular por los puentes internacionales, los negocios, las mafias que controlan las trochas, no se va a acabar. Recordemos que también el Estado venezolano es un Estado que no garantiza el derecho a cuentan con cédula de identidad, que incluso se les hace cuesta arriba hoy en día pagar un pasaporte. ¿Cómo van a movilizarse por los pasos formales cuando no tienes cómo identificarte? Te va a hacer ir por las trochas y bueno, vas a caer nuevamente en esta dinámica. La dinámica de las trochas se va a mantener. La dinámica de las trochas existía antes de que se cerraran los puentes, se ha incrementado ante pues, el cierre que se impida, no, hay mucho interés, pasa drogas, pasa microtráfico, pasa contrabando de combustible, son muchas las actividades que se manejan por allí y que obviamente solamente con esto no va a acabar. El control que ejercen los grupos armados irregulares por años, porque eso no es reciente, por años en esta zona ha hecho que ante la complacencia del Estado venezolano adquiera mucho más poder. Bien. Gracias a ambas por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Clara Ramírez es gerente de documentación y derechos humanos de Fundarredes. Gracias. Ligia Bolívar también, además sabemos que tiene compromisos que cumplir. Defensora, educadora, especialista de derechos humanos, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica y coordinadora de Alerta Venezuela de Derechos Humanos. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César García, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes